Cristo se manifiesta a su pueblo. Judas le dijo, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros, y no al mundo? Juan 14:22. Qué bendito Maestro fue Jesucristo. Qué familiaridad permitió que sus discípulos se hicieran con él. Aunque era el Señor de la vida y de la gloria, el grande y poderoso, así como el hombre de Nazaret, vean cómo habla con sus pobres discípulos, los pescadores, como si hubiera sido de la misma clase y orden que ellos. No era ninguno de esos dignatarios que se enorgullecen de su dignidad, ninguno de esos eclesiásticos a los que les gusta cargar con muchas formalidades y caminar por encima de los demás hombres como si no fueran sus semejantes, sino que hablaba con sus discípulos como un padre lo haría con sus hijos, incluso más amablemente de lo que un maestro lo haría con sus alumnos. Les deja que le hagan las preguntas más sencillas, y en vez de reprenderles por su familiaridad, condesciende a responder a todo lo que le preguntan. Felipe pronunció una frase que uno pensaría que ningún hombre sensato, que había estado tanto tiempo con Jesús, podría haberle inquietado jamás. Dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Una idea estúpida. Como si Jesucristo pudiera mostrar al Padre, es decir, pudiera mostrar a Dios a Felipe. Y Jesús respondió amablemente, ¿tanto tiempo llevas conmigo, y no me has conocido, Felipe? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora viene Judas, no Iscariote, y también hace una pregunta muy simple y fácil, una que no necesitaba haber hecho, pero Jesucristo, en vez de reprenderle, simplemente pasa a otro tema y se abstiene muy sabiamente de responder a la pregunta, porque le enseñaría más con el silencio que lo que podría hacer con una explicación. También debemos notar aquí cuán particular es el Espíritu Santo en que no se confunda a un hombre bueno con uno malo. Dice, Judas, no Iscariote. Había dos con el nombre de Judas, el que traicionó a nuestro Señor, y el otro que escribió la epístola de Judas, que debería haberse llamado propiamente Judas. Algunos de nosotros, al leer el nombre de Judas, podríamos haber dicho, fue ese traidor Judas Iscariote el que hizo la pregunta. Pero el Espíritu Santo no permitió que se cometiera este error. Esto debería enseñarnos, una vez más, que no es un deseo vano que deseemos que nuestro nombre pase a la posteridad. Todos debemos desear tener un carácter sin mancha, debemos desear que se cumpla aquella promesa, bendita es la memoria de los justos. No quisiera que mi nombre se confundiera con el de algún criminal que fue ahorcado. No quisiera que mi nombre se escribiera, ni siquiera por error, en el calendario de la infamia. Por mucho que ahora se me tergiverse, algún día se sabrá que he luchado honestamente por la gloria de mi Maestro, y Dios dirá, Judas, no Iscariote. El hombre no era un impostor después de todo. Pero ahora dejaremos de lado a Judas por completo y procederemos a examinar nuestro texto. Contiene dos cosas. Primero, un hecho importante. Segundo, una pregunta interesante. Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? He aquí un hecho y una pregunta al respecto. En primer lugar, he aquí un gran hecho, que Jesucristo se revela a su pueblo, pero no al mundo. El hecho está implícito en la pregunta, e incluso si la Escritura no declarara que es la verdad. Hay muchos de nosotros que tenemos una Escritura escrita en nuestros corazones, la Biblia de la experiencia que nos enseña que es verdad. Pregunte a los hombres cristianos si no han tenido manifestaciones de su Señor y Salvador Jesucristo, de una manera peculiar y maravillosa, como nunca sintieron cuando estaban en su estado no regenerado. Vayan a las biografías de los santos eminentes y encontrarán allí casos registrados en los que Jesús se ha complacido, de una manera muy especial para hablar a sus almas, para desplegar las maravillas de su persona, y hacerles discernir las glorias incomparables de su oficio. Cuando Jesús se manifiesta a su pueblo, es un joven cielo en la tierra, es un paraíso en embrión, es el comienzo de la bienaventuranza de los glorificados. Sí, y será la consumación de esa bienaventuranza, cuando Jesucristo se revele perfectamente a los ojos admirados de todo su pueblo y sean como Él, y lo vean como Él es. Vamos a hablar un poco esta mañana, pues, de esa manifestación especial que Jesucristo concede a su pueblo, y solo a su pueblo. Haremos aquí 4 observaciones. Primero, observaremos algo concerniente a las personas favorecidas, para nosotros, no para el mundo. En segundo lugar, en cuanto a las temporadas especiales, ¿cómo es que quieres? No lo estaba haciendo en ese momento, pero quieres. Hay tiempos especiales. En tercer lugar, algunas observaciones acerca de la maravillosa manifestación, te manifestarás a nosotros, como no lo haces al mundo. Luego, en cuarto lugar,
nos detendremos un poco en los efectos que esta manifestación producirá en nuestras almas. En primer lugar, ¿quiénes son los favorecidos a quienes se manifiesta Jesucristo? ¿Cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Del texto se desprende que las personas a quienes Jesucristo se manifiesta de esta manera maravillosa no pertenecen al mundo. ¿Quiénes son, pues, esas personas? Estoy seguro de que sería difícil para vosotros o para mí descubrirlas. Emplearé, pues, esta mañana una ficción y pediré a algún espíritu de un mundo desconocido que me indique estos distinguidos individuos. Oh espíritu, te hago un encargo. Hay cierto número de personas en este mundo que no son de él, ve tú, búscalas, y vuelve tú y dime lo que has encontrado. Damos tiempo al espíritu, vuela por el mundo y vuelve. He visto, dice, una multitud de hombres, todos persiguen un mismo camino, con un mismo objeto, los he visto pisotearse unos a otros en la furia de su ardiente persecución, los he visto apresurarse tras algo que cada uno deseaba para sí, pero en medio de la muchedumbre vi a unos pocos que marchaban en dirección opuesta, que con muchos codazos y fuerte oposición iban exactamente en sentido contrario a la corriente. Vi escrita en la frente de los que marchaban con la multitud la palabra yo, pero marqué a los que marchaban en la otra dirección, y he aquí que tenían inscrito en la frente Cristo. Y mientras les escuchaba frecuentemente en sus soliloquios, les oí decir, para nosotros vivir es Cristo, para nosotros morir es ganancia. Marqué a estos hombres, los vi seguir constantemente su camino a pesar de todo desafío, yendo contra toda oposición, me preguntaba a dónde iban, y vi que delante de ellos había una puerta de entrada, y sobre ella las palabras, misericordia para el primero de los pecadores. Los vi entrar por allí, los marqué mientras corrían a lo largo de los muros de la salvación, y siguiéndolos hasta su destino, los vi al fin cruzar los brazos en señal de muerte, cerrar los ojos con tranquilidad, mientras oía a los ángeles cantar su requiem, y una voz gritaba, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ciertamente estos deben ser las personas que no son del mundo. Has hablado bien, oh Espíritu, estos son los individuos. ¿Qué has visto de ellos, oh Espíritu? ¿Se reunieron y congregaron juntos, o se mezclaron con el resto de la humanidad? Pues, dice él, noté que una vez a la semana se congregaban en cierto lugar que llamaban la casa de Dios, oí su canto de alabanza, los vi doblar la rodilla en reverencia, no solo en esa casa, sino en privado. Presencié sus gemidos, sus luchas y sus agonías, supe que eran hombres de oración y hombres que amaban a Dios. Los vi reunirse en asambleas secretas, para contar lo que el Señor había hecho por sus almas. Marqué que no se encontrarían con los impíos. Vi algunas casas en las que no entraban. En la esquina de la calle había una casa, bien iluminada con muchas lámparas, y había en su fachada algunos signos cabalísticos místicos, las marcas de la aflicción y de las malas acciones. Vi allí a los malvados, tambaleándose de un lado a otro, los observé en sus borracheras. Pero noté cómo el hombre cristiano levantaba la mano ante sus ojos y pasaba de largo por aquel lugar. Vi también otra guarida del infierno, donde se representaban escenas que los ojos no deberían haber contemplado, donde se oían gritos de juerga y alegría, pero no cantos de santidad. Miré alrededor de aquel teatro, y no distinguí ni una sola de estas benditas personas, no seguirían los caminos de los impíos, ni se sentarían en la silla de los escarnecedores, ni participarían en el consejo de los injustos. Me di cuenta de que, como pájaros de un mismo plumaje, se reunían en bandadas, que encontraban a sus parejas y allí iban, que construían su nido en el mismo árbol y hacían su morada bajo el mismo techo. Sí, dice el Espíritu, oí a uno de ellos exclamar, el que dice mentiras no permanecerá ante mis ojos. Lo vi expulsar al mentiroso de su casa y ordenar al libertino que se alejara de él. Los marqué, eran un pueblo selecto y separado, y dije, ciertamente estos son los hombres de quienes está escrito, habitarán solos, no serán contados entre el pueblo. Bien, Espíritu, con razón los has descrito. Me pregunto cuántos habrá aquí, los hombres a quienes Dios se revelará, y no al mundo. Son hombres que no son mundanos en principio, en acción, en conversación, en deseos, en objeto o en fin. Estas son las personas. No me digas nada acerca de la gracia universal, o de manifestaciones universales, mientras tenga el poder proclamaré la gracia gratuita a caracteres peculiares, mientras se encuentre escrito, te manifestarás a nosotros, pero no al mundo. Nuestra siguiente observación se refiere a las estaciones especiales. Estos hombres altamente favorecidos no siempre ven a Jesucristo de la misma manera. No siempre se sumergen en el sol de su semblante.
Hay tiempos especiales en los que Dios se complace en revelarse a su pueblo. Y estos tiempos son generalmente de dos clases, tiempos de deber y tiempos de prueba. Nunca encontré a un cristiano perezoso o indiferente que tuviera una manifestación de Jesucristo, nunca oí a uno que se dedicara por completo a los negocios hablar mucho de manifestaciones espirituales. No, pobre alma, tenía religión suficiente para salvarse, pero no la suficiente para darse cuenta de las bendiciones espirituales y especiales de un cristiano. Los que hacen poco por Cristo, Cristo hace poco por ellos en forma de favores especiales. Los que se sientan, se cruzan de brazos, comen, beben y están satisfechos, no son los hombres que entran en la cámara secreta del Altísimo y gozan de la presencia del Todopoderoso. Los hombres que son más celosos por su Maestro disciernen la mayor parte de su amorosa bondad y disfrutan de las más ricas bendiciones del Señor. Pregúntale a un cristiano cuándo es más feliz y te dirá que cuando más trabaja. Yo sé que lo soy. Todavía no he probado el descanso, y sin duda lo encontraré cualquier cosa menos descanso cuando lo tenga. Cuando paso un día sin predicar el nombre de mi Señor, siento que no he hecho lo que debería haber hecho, y no descanso satisfecho hasta que estoy de nuevo entre las cuatro tablas de un púlpito. Cuando trabajamos más duro sentimos que la gracia es más abundante, cuando cavamos más profundo obtenemos el agua más dulce. Aquel que trabaja más tiene su pan más dulce, y créanlo, las gotas de sudor son cosas benditas para hacer que el pan seco baje. Siempre tendremos mera felicidad cuanto más trabajemos por Cristo. En cuanto a Isacar, que es un asno fuerte, agazapado entre dos cargas, el hombre que hace poco, la promesa es, látigo para el caballo, freno para el asno, y vara para la espalda del necio. El hombre ocioso debe tener castigo, pero el que sirve a su Dios puede alegrarse, porque Dios lo tratará con manjares, le dará su porción mezclada con miel, dirá, he tomado tu pan y lo he mojado en mi propio plato, tómalo y comelo, porque tú eres uno que trabaja en mi propia viña. Será en tiempos de deber, o, como he dicho, en tiempos de prueba, pues no debe suponer que cuando un cristiano es apartado de su deber, no está haciendo nada. No se imaginen que el tiempo de su enfermedad ha sido perdido para ustedes. No solo se estaban beneficiando ustedes mismos, sino que en realidad estaban sirviendo a Dios por su sufrimiento, si lo soportaban pacientemente. ¿No conocéis el texto? Llenamos lo que queda de los padecimientos de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Sabes que el cuerpo místico de Cristo está formado por la cabeza y todos los miembros? La cabeza tenía que sufrir una cierta cantidad, eso ya está terminado, pero el cuerpo también tiene que soportar una porción medida, y cuanto más sufres tú, menos sufrimiento hay para otro. Hay una cierta cantidad de pruebas que toda la Iglesia tiene que soportar antes de llegar al cielo, porque así como Jesucristo fue afligido, así también todo su pueblo debe tener comunión con sus sufrimientos. Hay una copa que está llena de mezcla, y los justos deben beberla, todos debemos tomar un sorbo de ella, pero si uno de nosotros puede tomar un trago profundo, y hacerlo pacientemente, tanto menos para nuestros compañeros. No nos quejemos, pues, porque es en los momentos difíciles cuando más vemos a Jesús. Antes de que Israel luchara contra Amalek, Dios le dio agua de la roca y le envió maná del cielo, y antes de que Jacob se encontrara con Esaú, el ángel de Dios luchó con él en el arroyo Jaboc, y huestes de ángeles se reunieron con él en Mahanaim. Antes de la prueba, generalmente se puede esperar una temporada de gozo, y cuando esa temporada de gozo termina, se puede decir, debemos esperar algún peligro ahora, porque hemos recibido demasiado deleite. Pero cuando llega la prueba, entonces espera tener deleite con ella, porque nuestros problemas son generalmente proporcionales a nuestras alegrías, y nuestras alegrías son generalmente proporcionales a nuestros problemas. Cuanto más amargo sea el vaso de la aflicción, más dulce será la copa de la consolación. Cuanto más pesada sea la prueba aquí, más brillante será la corona de gloria en el más allá. De hecho, la misma palabra en hebreo significa peso y gloria. Un peso de problemas es una gloria para un cristiano, porque es un honor para él, y la gloria es un peso, porque a menudo lo doblega, y lo hace morir abatido a los pies de su maestro. Hago un llamado a mis hermanos y hermanas, y les pregunto cuándo es que han visto más a Jesús, cuando han estado caminando en el huerto de las delicias, o cuando la amarga medicina ha estado en su boca. ¿No han tenido mejores visiones de Jesús cuando han estado atormentados por el dolor, que cuando han sido elevados por la prosperidad? Cuando el granero ha estado lleno, la cuba de aceite ha reventado, y el vino se ha derramado, es a menudo entonces cuando el santuario de Dios ha sido abandonado y el gabinete de la amorosa bondad de Dios es casi ignorado.
Pero cuando la higuera no florece, y cuando no hay rebaños en los establos, entonces es cuando Dios a menudo se acerca más a sus hijos, y más se revela a ellos. El siguiente pensamiento es, la maravillosa manifestación en sí. Jesucristo se manifiesta. Hay muchas manifestaciones de Dios a sus hijos, pero esta es la más preciosa de todas. Algunas manifestaciones no deseamos tenerlas nunca más. No queremos tener aquel descubrimiento que tuvimos de nuestra pecaminosidad. Cuando fuimos despertados por primera vez, se lo dejaremos a Dios, pero nunca rogaremos por ello. Pero he aquí una manifestación que quisiéramos tener todos los días. Me manifestaré a Él. Lo hace de diferentes maneras. He tenido durante mucho tiempo una manifestación de sus sufrimientos en Getsemaní, he estado durante meses meditando sobre sus agonías, creo que incluso he comido las hierbas amargas que crecen allí y he bebido de ese negro arroyo Cedrón. A veces he subido solo las escaleras, para ponerme en la misma postura en que estaba Jesucristo, y he pensado que podía compadecerme de Él en sus sufrimientos. Me ha parecido ver el sudor de la sangre que caía hasta el suelo, he tenido una visión tan dulce de mi Salvador en sus agonías, que espero que un día podré acompañarle aún más lejos, y verle en el Calvario, y oír su grito de muerte, Elí, Elí, lama sabactani. Sé que algunos de ustedes han visto a Jesús con el ojo de la fe tan claramente como si lo hubieran visto con sus ojos naturales. Pudieron ver a su Salvador colgado en la cruz. Os ha parecido ver la misma corona de espinas sobre su cabeza y las gotas de sangre que corrían por su rostro, habéis oído su grito, habéis visto su costado sangrante, habéis contemplado los clavos, y en poco tiempo habríais podido ir y arrancárselos, y envolverlo en lino y especias, y llevar su cuerpo, y lavarlo con lágrimas y ungirlo con un ungüento precioso. Otras veces has tenido una manifestación de Cristo en sus dones. Habéis visto aquel poderoso sacrificio que ofreció, la pira humeando hasta el cielo, y todos vuestros pecados quemados con ella, habéis visto claramente la justicia justificadora que ha puesto sobre vosotros. Hay momentos en que has sentido mucha alegría por la exaltación de Jesucristo, tal como se muestra en sus dones. Entonces, de nuevo, lo verás en su triunfo, con un pie sobre Satanás y el otro sobre la muerte. Podrás contemplarlo, marchando por el cielo, con todos los ejércitos brillantes detrás de él, y a su debido tiempo tendrás una manifestación de él a tu alma, como sentado en el trono de su Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y la fe a veces sobrepasará de tal manera las alas del tiempo, que podremos traer el futuro al presente, y ver esa gran y pomposa aparición, cuando en el gran trono blanco el Rey se sentará y empuñará su cetro, y cuando sus santos delante de él gritarán su alabanza. Si fuera mucho más lejos, se me acusaría de fanatismo, y así puede ser, pero aún así creeré y debo creer que hay temporadas en que el cristiano vive junto al cielo. Si no me he acercado ni una pulgada a las puertas perladas, no estoy aquí. Si no he aspirado a veces el incienso de los incensarios de los glorificados y no he oído la música de sus arpas, creo que no soy un hombre vivo. Ha habido temporadas de gozo estático, cuando he escalado las montañas más altas y he captado algún dulce susurro del trono. ¿Has tenido tú tales manifestaciones? No te condenaré si no las has tenido, pero creo que la mayoría de los cristianos las tienen, y si tienen mucho deber y mucho sufrimiento, las tendrán. No a todos les es dado tener esa porción, pero a algunos sí, y tales hombres saben lo que significa la religión. Hace poco leí acerca de un tal señor Tennant. Estaba a punto de predicar una noche, y pensó en dar un paseo. Mientras caminaba por un bosque, sintió tan sobrecogedoramente la presencia de Cristo, y tal manifestación de Él, que se arrodilló, y no pudieron descubrirlo a la hora en que tenía que haber predicado. Permaneció allí durante horas, sin saber si estaba en el cuerpo o fuera de él, y cuando lo despertaron parecía un hombre que había estado con Jesús y cuyo rostro resplandecía. Nunca olvidaría, dijo, hasta el día de su muerte, aquel momento de comunión, cuando positivamente, aunque no podía ver a Cristo, Cristo estaba allí, teniendo comunión con él, corazón contra corazón, de la manera más dulce. Debió de ser un espectáculo maravilloso. Debes saber algo de ello, si no mucho. De lo contrario, no has ido muy lejos en tu curso espiritual. Que Dios te enseñe más y te conduzca más profundamente. Entonces lo sabréis, cuando sigáis conociendo al Señor. Entonces, ¿cuáles serán los efectos naturales de esta manifestación espiritual? El primer efecto será la humildad. Si un hombre dice, he tenido tales y tales comunicaciones espirituales, soy un gran hombre, nunca ha tenido ninguna comunicación en absoluto, porque Dios tiene respeto a los humildes,
pero a los soberbios los conoce de lejos. No quiere acercarse a ellos para conocerlos, y nunca les hará ninguna visita de amor. Dará felicidad al hombre, pues debe ser feliz quien vive cerca de Dios. Otra vez, dará al hombre la santidad. Un hombre que no tiene santidad nunca ha tenido esta manifestación. Algunos hombres profesan mucho, pero no creas a nadie a menos que veas que sus hechos responden a lo que dice. No os engañéis, Dios no se burla. No concederá sus favores a los malvados, pues si bien no desecha a un hombre perfecto, tampoco respetará a un malhechor. Así, 3 serán los efectos de la cercanía a Jesús: humildad, felicidad y santidad. Que Dios nos los conceda. Ahora el segundo punto, una pregunta interesante. Judas dijo, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? ¿Cómo fue sugerida esta pregunta y cómo fue respondida? Primero, fue sugerida por la ignorancia. El pobre Judas pensó, ¿cómo puede Jesús manifestarse a nosotros y no al mundo? Si vuelve a bajar, el mundo lo verá igual que nosotros. ¿Cómo puede hacerlo? Supongamos que aparece en un carro de fuego, o que desciende en una columna de nube. Si nosotros lo vemos, el mundo debe verlo también. Así que, pobrecito, dijo muy ignorante, ¿cómo puede ser, Señor? Tal vez, también, la pregunta fue formulada en razón de su gran bondad. Señor, dijo, ¿cómo puede ser que te manifiestes a nosotros, y no al mundo? Era un poco arminiano, quería que se diera todo a todos, y dijo, ¿cómo es que quieres manifestarte a nosotros, y no al mundo? Señor, dijo, ojalá fuera para todos. Lo deseo, mi benevolencia me lo pide. Amados míos, nunca necesitamos ser más benevolentes de lo que Dios es. Algunos dicen, si todos los pecadores se salvaran, Dios sería más glorificado. Ciertamente Dios sabe mejor que nosotros cuántos pecadores le glorificarán, y más vale que le dejemos el número a Él y no nos metamos en lo que no nos incumbe. Dice la Escritura, los necios se entrometerán, y necios son los que se entrometen en lo que no les incumbe. Pero sea como fuere, Judas dijo, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Tal vez, de nuevo, fue el amor a su maestro lo que le hizo formular la pregunta. Oh Señor, yo creía que vendrías y serías rey de todo el mundo, y ahora parece que solo vas a ser rey de algunos. Deseaba que el dominio de Cristo fuese universal, quería ver en cada corazón el trono del Salvador, deseaba que todos se inclinasen ante Él, y era un deseo muy justo y loable, y por eso preguntó a Cristo, ¿cómo es posible, Señor, que no lo conquistes todo? Jesús nunca respondió a la pregunta. Era justo hacerla, pero nunca obtendremos la solución hasta que lleguemos allá arriba, tal vez no allí. Otra vez, tal vez la pregunta fue propuesta por la admiración. ¿Cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Pues bien, podría haber dicho de sí mismo, ¿qué soy yo? ¿Qué es aquí mi hermano Pedro? Nada más que un pescador. ¿Qué es Juan? Nada más que un pescador. Y en cuanto a Mateo, era publicano y estafaba a cientos. Y Zaqueo, ¿cuántas casas de viudas devoró? Y sin embargo, dices que te manifestarás a nosotros, y no al mundo. Ahí está María la pecadora, ¿qué hizo para que te manifiestes a ella? Y ahí está María Magdalena, tenía 7 demonios. Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? ¿No es esta una pregunta que a menudo hemos tenido que hacer a nuestras propias almas? Ven a mí y pregúntame, Señor, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué me ama Dios? Debo responder, porque te ama. Pero, ¿por qué me ama? La única respuesta que puedo darles de nuevo es, porque te amará. Porque está escrito, tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Seguramente podríamos quedarnos admirados y decir, Señor, ¿por qué, Señor, por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Sí, pero algunos dirían, porque sois mejores que el mundo, esa es la razón. Mucho mejores por naturaleza, ciertamente. ¿Mejores que el mundo por naturaleza? Pues algunos de nosotros éramos bastante peores. Hay algunos de ustedes aquí que se entregaron alguna vez a toda forma de vicio, que se sonrojarían si se pusieran de pie aquí y contaran los pecados que han cometido. Pero Dios se ha manifestado a ustedes como no lo hace al mundo. Seguramente tendremos un motivo perpetuo de asombro en las obras de la gracia soberana. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Cristo se manifiesta a algunos como no lo hace al mundo? La pregunta no fue contestada, porque era incontestable. Nuestro Señor continuó diciendo, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No le dijo por qué se manifestaría a ellos y no al mundo.
A menudo me han hecho yo mismo esta pregunta: dices que Dios se manifiesta a unos y no a otros, ¿puedes decirme por qué? Bueno, Jesucristo no lo hizo, y no se puede esperar que yo lo haga, más de lo que Él lo hizo. Pero te preguntaré si tienes alguna objeción al respecto. ¿No es suficiente que lo haga? Él ha declarado que tiene potestad sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, y si alguien encuentra algún defecto, dice: ¿quién eres tú, oh hombre? Dirá la cosa formada al que la formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Qué hombre preguntará a su padre: ¿por qué me has engendrado? ¿No soy yo Dios, y no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Pero, dice el objetor, ¿no es injusto que Dios se manifieste a uno y no al otro? Dios responde: ¿me acusas de injusticia? ¿En qué sentido? ¿Te debo algo? Trae la cuenta y la pagaré. ¿Te debo la gracia? Entonces la gracia no sería gracia, sería una deuda. Si te debo gracia, la tendrás. ¿Pero por qué debería tenerla mi hermano? Es tan malo como yo. Ciertamente, responde el rey, puedo dar lo que me plazca. ¿Tienes 2 mendigos a tu puerta, no tienes derecho a rechazar a uno y dar algo al otro? ¿Y yo no puedo hacer lo que quiera con el mío? Tendré misericordia de quien quiera tenerla, y a quien quiera se la daré. Bien, dice el objetor, supongamos que lo pido y lo suplico, ¿no lo tendré? Sí, la tendrás, dice Dios, pues así dice la promesa: todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero no puedo tenerlo a menos que esté escrito que lo tendré. Sí, pero si pides, está escrito que pedirás, y los medios están tan ordenados como el fin. No podrías pedir a menos que yo te inclinara, y ahora no me hables de injusticia. Te ruego que encuentres en mi palabra el pasaje en que prometí dar gracia a todos. Vil infeliz, ¿no te has rebelado contra mí? Tu destino es ser enviado al infierno para siempre. ¿No lo mereces? Sí. Entonces, ¿quién eres tú que te atreves a acusarme de injusticia? Si tengo 50 hombres en un patíbulo para ser ahorcados, ¿no tengo derecho a perdonar a los que quiera y dar el castigo a todos los demás? ¿No cederás a ello? No, dice el objetor, nunca cederé a ello. Entonces, amigo mío, no esperes la salvación hasta que lo hagas. ¿Hay aquí algún hombre que patalee contra la soberanía divina? Es una doctrina probadora, y si no la recibe, muestra que su orgullo no está fuera de él. Si no predicamos la soberanía divina, algunos dirán: ese hombre es un antinomiano y un hiper. Desdeñamos su calumnia, y le recordamos que la acusación podría hacerse más propiamente contra usted mismo. Eres tú el antinomiano, al rebelarte contra la soberanía divina. ¿Y ahora, qué dicen de esto, amigos míos? Sé lo que algunos dirían. Dirían: tonterías, creemos que la religión es algo muy bueno para mantener a la gente en orden, pero en cuanto a estas manifestaciones y estos éxtasis, no creemos en ellos. Muy bien, amados, acabo de probar la verdad de lo que dice el texto. No se manifiesta al mundo, y tú mismo has probado que eres del mundo, porque no tienes ninguna manifestación. Pero hay algunos cristianos aquí que dicen: no sabemos mucho acerca de estas manifestaciones. No, yo sé que no saben. Durante los últimos años la Iglesia ha estado cayendo en un estado magro y famélico. Dios ha enviado muy pocos predicadores que predicaran estas cosas especiales, y la Iglesia ha estado cayendo cada vez más bajo. Y no puedo decir que sería de nosotros, si no se salvara un poco de sal, que Dios ha esparcido sobre la masa putrefacta. Algunos de nosotros hemos estado viviendo en tierra baja, cuando podríamos haber estado parados en lugares altos. Hemos estado morando en el valle de Baca, cuando bien podríamos haber estado viviendo en la cima del Carmel. No elegiría habitar en un valle, si pudiera edificar mi casa en las deliciosas montañas. Oh cristiano, levántate esta mañana. Que tus pies se calcen de luz una vez más, viaja ligero por la llanura de la angustia, llega al lado del Calvario, asciende hasta la misma cima, y desde el Calvario te digo que puedes ver a través de la llanura hasta el mismo cielo, si tan solo puedes llegar a la cima del Pisga. Y tu espíritu se volverá como los carros de Amminadib. Buscad, hermanos míos, tales manifestaciones espirituales, si nunca las habéis experimentado, y si habéis tenido el privilegio de disfrutarlas, buscad más de ellas, porque que hay que pueda hacer la vida tan ciertamente feliz, y que los tenga listos para el cielo, como estas revelaciones de Jesucristo. Vosotros que despreciáis lo que disfrutamos, desde lo más profundo de mi alma os compadezco. Tened cuidado, no sea que la primera revelación que tengáis de Cristo sea cuando se manifieste en fuego abrasador, vengándose de sus enemigos, porque si no se manifiesta en misericordia, lo hará en justicia.
Dios os dé gracia para verle en el Calvario antes de verle en el Sinaí, para contemplarle como Salvador de los pecadores antes de verle como juez de vivos y muertos. Dios te bendiga y te lleve a respaldar constantemente estas manifestaciones. Amén.